Hola, profe, buenas tardes. Bueno, hoy le quería hablar un poquito de lo que fue la vida de Irene Curie, una de las dos hijas de Marie Curie. Eh, Nació en 1897 en Francia y bueno, desde muy chiquita se mostró con mucha facilidad ante las matemáticas. Le encantaban. ¿Qué pasa? Cuando Marie Curie decidió enviarla a sus estudios primarios, se dio cuenta que el sistema educativo que había en Francia no era lo suficientemente bueno para el potencial que tenía Irene. Entonces decidió educarla en casa. Le enseñó física y bueno, fue lo que le llamó tanto la atención a Irene para después destacarse en química, física y hacer los avances con polonio que hizo. Cuando tenía 17 años, Irene, junto a su madre, recientemente había comenzado la Primera Guerra Mundial. Entonces, como estaban en el tema de los avances científicos y estudiando la radioactividad full, decidieron hacer un conjunto de máquinas móviles de rayos X, las cuales hacían radiografías para los soldados para tener un mejor diagnóstico en cuanto a sus enfermedades y en cuanto a sus heridas. Eh, bueno, después de eso, Irene siguió estudiando y se dedicó a trabajar con su madre en el Instituto del Radio, que lo fundó ella misma, Marie Curie. Poco tiempo después de que Irene haya comenzado a trabajar con su madre en el Instituto del Radio, eh, Marie contrata a un chico como ayudante o asistente que se llamaba Frédéric Joliot y bueno, lo deja a cargo de Irene. Irene es una persona muy fría, muy poco demostrativa. Se enamoran y se terminan casando. Hacen muchísimos avances juntos y bueno, eso lo lleva a los avances del radio alfa de polonio, lo cual les da el premio Nobel de Química en 1935 a los dos. Y bueno, se convierte en la primera relación de madre e hija en la historia en tener un premio Nobel ambas. Y bueno, finalmente, con 58 años, muere Irene en 1956. Se muere de leucemia, ya que es una enfermedad que le sucede en las personas que han sido expuestas mucho tiempo a la radiación, como fue el caso de Irene, y también su madre también había muerto de leucemia por este mismo caso. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Martínez y yo les voy a comentar sobre datos curiosos de Irene Curie. Irene Curie era la hija mayor de Marie Curie y Pierre Curie, que fueron dos científicos famosos que fueron ganadores del premio Nobel. A pesar de crecer en un entorno científico, Irene inicialmente se interesó por la literatura y la música. Sin embargo, más tarde se decantó por seguir los pasos de sus padres y desarrollar su carrera en la ciencia. Durante la Primera Guerra Mundial, Irene Curie trabajó como enfermera radióloga móvil, utilizando equipos de rayos X para diagnosticar lesiones en el frente de batalla. Esta experiencia despertó aún más su interés por la radioactividad. Curie se casó con Frédéric Joliot, que fue un físico y químico francés de 1926. Juntos adoptaron el apellido Joliot-Curie para reconocer sus contribuciones científicas conjuntas. Además de su trabajo científico, Irene Curie fue una defensora de los derechos de las mujeres y trabajó para promover la igualdad de género en la ciencia. Fue una de las primeras mujeres que ocupó un cargo académico en la Universidad de París. Durante la Segunda Guerra Mundial, Irene Curie trabajó en la producción de radioisótopos para uso médico y en el desarrollo de técnicas de detección de radiación. Irene Curie y su esposo Frédéric Joliot-Curie recibieron conjuntamente el Premio Nobel de Química de 1935 por su descubrimiento de la radioactividad artificial. Fueron la primera pareja en recibir un premio Nobel en ciencias y la única madre e hija en recibirlo. Desafortunadamente, Irene Curie murió a los 58 años de edad, debido a la exposición prolongada a la radiación, lo que probablemente contribuyó a su desarrollo de leucemia. Bueno, estos fueron algunos datos curiosos que resaltaron algunos aspectos interesantes de la vida y el legado de Irene Curie, como una científica destacada y una figura importante en la historia de la ciencia. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Hola, profe, yo soy Juan Pablo Rivera y hoy le quería contar un poco sobre la vida de Frédéric Joliot-Curie. Frédéric
Fue un destacado científico y físico nuclear francés que nació el 19 de marzo de 1900 en París y murió el 14 de agosto de 1958 en Arcus. Es conocido por sus importantes contribuciones en el campo de la física nuclear y su papel fundamental en el descubrimiento de la radiactividad artificial. Frederick estudió en la Escuela Superior de Física y Química y se graduó en 1920. Luego de completar sus estudios, comenzó a trabajar como asistente de Marie Curie en el Instituto del Radio. Allí adquirió una sólida formación en física y química. En 1925 se hizo con Irene Curie, la hija mayor de Marie Curie, y Pierre Curie, quien también se convirtió en una destacada científica. En la década de 1930, Joliot Curie realizó importantes descubrimientos en el campo de la física nuclear. En colaboración con su esposa Irene, descubrió que los átomos de elementos ligeros como el aluminio y el boro podrían ser convertidos en isótopos radioactivos cuando eran bombardeados con partículas alfa. Este descubrimiento abrió nuevas perspectivas en el estudio de la estructura del núcleo atómico y la posibilidad de producir radioisótopos artificiales para su uso en medicina y otras aplicaciones. Por su trabajo pionero en la radiactividad artificial, Frederick e Irene se encontraron conjuntamente en el Premio Nobel de la Química de 1935, convirtiéndose en la segunda pareja en recibir este premio Nobel. Este reconocimiento reafirmó la importancia de su contribución a la ciencia y la tecnología nuclear. Durante la Segunda Guerra Mundial, Joliot-Curie se involucró activamente en la resistencia francesa contra la ocupación nazi. Fue miembro del Comité de Coordinación de la Resistencia y participó en la producción clandestina de prensa antinazi. Su compromiso con la resistencia lo llevó a ser arrestado en 1944, pero no desapareció de la prisión. Buen día, profe, ¿cómo estamos? Yo soy Santiago Piastrellini y voy a hablar sobre la radiactividad artificial. Que la radiactividad artificial se refiere a la capacidad de los elementos químicos para volverse radiactivos mediante la manipulación humana, que a diferencia de la radiactividad natural que ocurre de forma espontánea en ciertos elementos, la radiactividad artificial implica la introducción deliberadas de partículas subatómicas en los núcleos atómicos. Joliot Curie y su equipo demostraron que los núcleos atómicos podrían ser alternados mediante neutrones para crear nuevos isótopos radiactivos. Utilizaron partículas alfa, beta y neutrones para bombardear diferentes elementos químicos, lo que cambió en su estructura nucleares y la generación de radioisótopos artificiales. Estos nuevos isótopos radiactivos resultaron de gran importancia tanto en la investigación científica como en las aplicaciones de las prácticas. Se utiliza en campos como en la física nuclear, la química, la medicina y la industria. Por ejemplo, los isótopos reactivos se emplearon para estudiar reacciones químicas, trazar procesos biológicos, detectar y tratar enfermedades y medir el flujo de líquidos y gases en diferentes sistemas. También la radioactividad artificial desempeñó un papel crucial en el desarrollo de energía nuclear. El conocimiento adquirido sobre la manipulación de los núcleos atómicos permitió el avance de la fisión nuclear, que se utiliza en la generación de energía en reactores nucleares y en la producción de armas nucleares. Bien, en resumen, la radioactividad artificial es la capacidad de los elementos para volverse radiactivos mediante una intervención humana. Frederick Curie y su equipo fueron principalmente los pioneros en este campo. Descubrieron que los núcleos atómicos podían ser alternados mediante bombardeo de partículas subatómicas. Este descubrimiento tuvo un impacto significativo en la investigación científica y en numerosas aplicaciones, desde la medicina hasta la generación de la energía.